Una noche fría de invierno cubre Nueva York. La ciudad ruge bajo una lluvia helada mientras, en una habitación alta y silenciosa, un anciano yace sin vida. No hay familia, no hay testigos, solo montones de cuadernos repletos de símbolos, cálculos imposibles y sueños inconclusos. El mundo aún no sabe que acaba de perder a uno de los mayores arquitectos de su era. Nadie imagina que ese hombre solitario cambió el destino de la humanidad. El misterio ya está sembrado. ¿Cómo alguien capaz de crear el futuro terminó así? Décadas antes, en una aldea tranquila del Imperio austrohúngaro, el cielo se parte en dos por una tormenta brutal. Rayos iluminan montañas y sembrados en una noche que parece eterna. En medio del estruendo nace un niño, mientras el cielo descarga su furia eléctrica sobre la tierra. Las parteras murmuran que ese niño no pertenece a una noche común. Nace Nikola Tesla, en el verano de 1856, en un mundo que aún se mueve a vapor, velas y sangre. Su padre, un sacerdote ortodoxo de voz firme, quiere formarlo en la palabra. Su madre, sin estudios formales, construye herramientas con sus propias manos. De ella hereda algo invisible, la mente que imagina antes de tocar. Nikola observa engranajes, relojes rotos, molinos de agua. Aprende a desmontar el mundo pieza por pieza, pero también comienza a ver lo que otros no ven. Imágenes completas dentro de su cabeza, máquinas girando en un espacio que aún no existe. Nikola crece entre visiones luminosas. No son sueños, son destellos que atraviesan su mente cuando imagina objetos en movimiento. Ve turbinas inexistentes, corrientes invisibles, campos que nadie ha descrito aún. Sufre crisis nerviosas, hipersensibilidad a la luz y al sonido. Su mundo interior es un campo eléctrico en permanente tormenta. Aquí nace una pregunta inquietante. ¿Son estas visiones una bendición o una condena? En su adolescencia la muerte lo ronda de cerca. Una enfermedad casi lo consume por completo. Su cuerpo se apaga mientras su mente permanece despierta. Entre fiebre y delirio, su padre hace una promesa desesperada. Si sobrevive, lo dejará seguir el camino de la ingeniería. Nikola sobrevive, y ese juramento cambia la historia del mundo. Contra la voluntad de su entorno, Tesla parte a estudiar ingeniería eléctrica. En las aulas descubre la tiranía del cálculo rígido. Sus profesores desconfían de su método. Él no dibuja planos, no prueba prototipos. Lo diseña todo en su mente con precisión absoluta. Allí giran motores perfectos que aún no existen en la realidad. Su genialidad comienza a despertar admiración y también temor. Un día, mientras camina al atardecer, ve ante sí un campo giratorio invisible que no necesita cables ni conmutadores. En su mente aparece completo el principio del motor de corriente alterna. Lo observa rotar en el aire, perfecto, silencioso, real. En ese instante comprende algo aterrador. El mundo aún no está listo para lo que él ya ha visto. Problemas económicos, promesas rotas y disputas académicas empujan a Tesla a tomar una decisión irreversible. Abandona Europa, deja atrás su idioma, su familia y todo lo conocido. Se embarca rumbo a América con apenas unas monedas, algunos libros y un cerebro lleno de tormentas eléctricas. No sabe que, al cruzar el océano, también está entrando en la guerra más feroz del siglo, la guerra por la electricidad. Mientras el barco se pierde entre la bruma, en el otro extremo del mundo, otro tipo de genio construye imperios de luz a base de cobre y ambición. Dos visiones opuestas del futuro están a punto de chocar. Una será glorificada, la otra casi borrada de la historia. Tesla aún no lo sabe, pero está a punto de enfrentarse al hombre más poderoso de la industria. Nikola Tesla llega a América sin dinero, sin contactos, pero con una idea capaz de cambiar el planeta. Al pisar tierra, comienza la batalla entre el genio puro y el imperio del dinero. La pregunta queda suspendida en el aire. ¿Puede un solo hombre derrotar al sistema que controla la luz del mundo? El puerto de Nueva York despierta entre humo, hierro y gritos en decenas de idiomas. Grúas chirrían, cadenas caen al agua y miles de inmigrantes pisan por primera vez el suelo de un mundo que promete gloria y devora sin piedad. Tesla desciende del barco con un abrigo gastado, una carta de recomendación en el bolsillo y la mirada fija en un horizonte de torres, cables y vapor. Ha llegado al centro nervioso de la nueva era eléctrica. No lo sabe aún, pero este lugar decidirá si su genio florece o se quiebra. Las fábricas eléctricas rugen como bestias de hierro. Dinamos giran sin descanso, impulsadas por corrientes de corriente continua que alimentan barrios enteros.
Aquí se levanta el imperio del hombre que controla la luz. El nombre que todos temen y admiran se repite en susurros entre ingenieros y obreros. Tesla entra en ese templo de cobre y ruido con la reverencia de quien sabe que está a punto de entrar en la boca del dragón. El joven ingeniero es presentado ante Thomas Edison, un hombre forjado en el ritmo brutal de la industria, que confía más en la experimentación incansable que en las teorías invisibles. Edison observa a Tesla como se observa una herramienta, con interés pero sin fe. Tesla, en cambio, percibe de inmediato los límites del sistema que alimenta aquel imperio. Dos formas opuestas de entender el futuro acaban de cruzar miradas. Tesla trabaja jornadas interminables, ajusta dinamos, repara motores, optimiza redes que cubren kilómetros de ciudad. Duerme poco, come menos y su mente jamás descansa. Cada noche imagina un sistema diferente, una electricidad que no se pierda en largas distancias, una energía que viaje sin agotarse. Mientras el imperio crece, su idea también lo hace en silencio. Edison lanza una promesa, una gran recompensa si Tesla logra mejorar la eficiencia de sus generadores. Tesla acepta el reto como un acto de fe en la razón. Trabaja durante meses sin detenerse. Cuando finalmente presenta su solución, el sistema es más potente, más estable, más económico. La recompensa nunca llega. Solo una risa incrédula y la respuesta que marcará para siempre su destino. Aquello nunca fue una promesa real. Humillado, traicionado y sin dinero, Tesla abandona la fábrica. La puerta de hierro se cierra tras él, con un eco que no es solo físico, sino histórico. Ambos hombres seguirán caminos separados. Uno dominará el presente. El otro intentará imponer el futuro. Aquí nace la guerra silenciosa que definirá la electricidad del mundo. Tesla cae en la miseria absoluta. Duerme en pensiones baratas, empeña sus libros, sobrevive gracias a trabajos físicos que destrozan su salud. Cava zanjas, transporta cables, observa cómo fluye la energía que algún día soñó dominar. El genio que veía campos invisibles ahora toca la tierra con las manos vacías. A pesar de todo, cada noche, en cuartos oscuros y silenciosos, rotores invisibles giran de nuevo en su imaginación. Campos magnéticos perfectos cruzan el aire. Tesla no ha renunciado a su visión. Una electricidad distinta, una corriente capaz de viajar sin límites. La pregunta ahora es si alguien, en ese océano de ambición, estará dispuesto a escuchar. En un pequeño taller casi por accidente, Tesla por fin logra materializar lo que antes solo existía en su mente. Un motor comienza a girar impulsado por corriente alterna. Lo hace sin chispas violentas, sin desgaste brutal, sin pérdidas imposibles. Por primera vez, su visión toma forma física ante sus ojos. Al otro lado de la ciudad, los rumores empiezan a moverse. Un sistema eléctrico nuevo, peligroso para los imperios establecidos, comienza a llamar la atención de banqueros, ingenieros y estrategas. Si funciona, puede destruir fortunas enteras. La guerra por la energía acaba de encender su primera mecha. Tesla ya no es un empleado humillado. Ha demostrado que su idea es real. Ahora solo necesita a alguien que crea en ella y esté dispuesto a enfrentarse al imperio de la corriente continua. En medio de la oscuridad industrial surge una figura distinta, un empresario que no solo ve cifras, sino futuros posibles. George Westinghouse observa los planos de Tesla como quien contempla un mapa hacia una nueva era. Donde otros ven riesgo, él percibe revolución. Por primera vez, el genio sin dinero encuentra a alguien dispuesto a apostar su fortuna por una idea invisible. Tesla vende sus patentes de corriente alterna, no por ambición, sino por supervivencia. El acuerdo lo rescata de la ruina
y al mismo tiempo encadena su destino a una guerra que apenas comienza. Westinghouse obtiene el arma más poderosa contra el imperio de la corriente continua. El mundo aún no lo sabe, pero dos sistemas opuestos se preparan para disputar la sangre eléctrica del planeta. Desde su imperio, Thomas Edison reacciona con furia. Su sistema de corriente continua domina las ciudades, pero no puede viajar lejos. La corriente alterna, en cambio, promete cruzar continentes. Para Edison, no se trata solo de ciencia, se trata de poder, prestigio y control. La guerra deja de ser técnica, se vuelve moral, política y pública. Comienza una campaña sin precedentes. La corriente alterna es presentada como mortal, inestable, inhumana. Animales son electrocutados frente a multitudes para sembrar terror. Las calles se llenan de panfletos, titulares alarmistas, rumores diseñados para destruir una idea antes de que nazca. La ciencia se transforma en espectáculo de horror. Desde su laboratorio, Tesla observa cómo su creación es usada como instrumento de miedo. Para él, la electricidad es armonía, movimiento limpio, energía universal. Verla convertida en herramienta de propaganda lo sumerge en una crisis profunda. Se enfrenta a una decisión imposible: retirarse en silencio o exponer su vida para demostrar que su visión es segura. Tesla decide enfrentarse al miedo con su propio cuerpo. En demostraciones públicas permite que miles de voltios atraviesen su organismo sin dañarlo. La multitud observa incrédulas cómo la electricidad danza a su alrededor sin matarlo. No es magia. Es ciencia pura desafiando a la superstición colectiva. Las demostraciones alteran el equilibrio. Ingenieros, inversionistas y ciudades enteras comienzan a reconsiderar sus miedos. La corriente alterna ya no parece un monstruo, sino una promesa. Cada nuevo generador instalado es una victoria silenciosa en esta guerra sin cañones. El imperio de la corriente continua empieza a crujir desde dentro. Llega el gran escenario donde el mundo entero fijará sus ojos. La Exposición Universal de Chicago, conocida después como la World's Columbian Exposition, se prepara para mostrar el futuro. Esta vez, la electricidad no es solo una herramienta, es el corazón de la modernidad. Todo está en juego en una sola noche. Al encenderse el sistema de corriente alterna, la ciudad brilla como un sol artificial. Cientos de miles de luces despiertan al mismo tiempo. El público contiene la respiración. Nunca antes la humanidad había visto algo semejante. La noche se convierte en día. En ese instante, la guerra cambia de bando. Tras la victoria simbólica, surge el reto definitivo: aprovechar una de las fuerzas más salvajes de la naturaleza para alimentar ciudades enteras. Las aguas eternas de las cataratas del Niágara esperan ser dominadas. Donde otros ven solo furia, Tesla ve una arteria energética para el mundo moderno. Pero si fracasa, su idea podría quedar enterrada para siempre. La corriente alterna ha conquistado el espectáculo y el corazón del público. Pero ahora debe conquistar a la propia naturaleza. El proyecto más ambicioso de la historia eléctrica está a punto de comenzar. La pregunta queda suspendida entre las aguas rugientes. ¿Puede el genio de Tesla domar una fuerza eterna sin destruirlo todo en el intento? Las aguas de cataratas del Niágara rugen como un animal prehistórico. Millones de toneladas de agua caen sin descanso, día y noche, desde hace milenios. Ninguna máquina ha logrado domar por completo esa furia. Ingenieros de todo el mundo fracasan una y otra vez. Pero para Tesla no es un obstáculo, es una invitación. En planos extendidos sobre mesas de madera aparecen turbinas gigantes, generadores colosales, cables que se pierden hacia el horizonte. Por primera vez en la historia, una ciudad entera será alimentada por energía nacida de un río. El proyecto es tan ambicioso
que muchos lo califican de locura. Si falla, la corriente alterna quedará marcada como una fantasía peligrosa. Tras años de esfuerzo, acero y errores, las turbinas comienzan a girar. El agua mueve metal. El metal genera electricidad. Y la electricidad viaja kilómetros sin perder su fuerza. Las primeras ciudades se encienden gracias al río. Es la prueba definitiva. El sistema de Tesla funciona a una escala que nadie creía posible. La noticia cruza océanos. Ingenieros, gobiernos e inversores aceptan lo inevitable. La corriente alterna se impone como el sistema eléctrico del mundo. El imperio de la corriente continua se desvanece lentamente, sin una gran explosión, pero con una derrota absoluta. Tesla ha ganado la guerra, pero aún no sabe que perderá otras batallas más silenciosas. Mientras la electricidad conquista ciudades, Tesla permanece lejos de la fama desmedida. No corteja a políticos, no construye un imperio financiero, no defiende su nombre en los periódicos. Vive casi exclusivamente para crear. Es celebrado como un genio, pero nunca como un magnate. A finales del siglo, Tesla siente que la corriente alterna es solo el comienzo. Su mente ya ha cruzado otra frontera, la transmisión de energía sin cables. Para probarlo, decide alejarse de las ciudades y buscar un lugar donde pueda experimentar sin límites. Elige un paisaje salvaje, bajo cielos cargados de tormentas. En Colorado Springs, levanta un laboratorio distinto a todo lo conocido. Torres de madera, bobinas gigantes, antenas elevándose hacia el cielo. Tesla ya no trabaja solo con generadores. Ahora dialoga directamente con la atmósfera. Cada noche, los habitantes del lugar ven cómo el cielo se enciende sobre su taller. Rayos artificiales cruzan su laboratorio. Descargas de millones de voltios iluminan el horizonte durante kilómetros. El estruendo se confunde con los truenos reales. Tesla observa, mide, ajusta. Para él, el rayo ya no es un fenómeno natural. Es un lenguaje que empieza a comprender. Está convencido de que pronto podrá enviar energía a cualquier punto del planeta, sin usar un solo cable. Entre interferencias y pulsos eléctricos, Tesla registra señales que parecen responder a sus transmisiones. Durante un instante, cree haber recibido un mensaje inteligente desde el cosmos. La prensa se burla. Los científicos dudan, pero en su mente nace una idea aún más audaz. La humanidad no solo podrá compartir energía, también información, sin cables, a través del aire. Con nuevos conocimientos y una ambición aún mayor, Tesla regresa a la capital de la electricidad, Nueva York. Lleva consigo un proyecto que puede cambiar no solo la energía, sino la comunicación global. Pero ese sueño exige algo que él siempre ha despreciado: el dinero del gran poder financiero. Tesla ha domado un río, ha hablado con los relámpagos y sueña con iluminar el planeta sin cables. Ahora necesita convencer a los dueños del dinero de que apuesten por lo imposible. La pregunta que abre el siguiente abismo es clara. ¿Qué precio tendrá que pagar un genio para que el mundo crea en su sueño más grande? En los salones forrados de mármol y poder, Tesla se presenta ante el hombre que decide el pulso del dinero mundial. J. P. Morgan. Frente a él, no habla de cables ni simples generadores. Habla de un planeta unido por energía libre, de mensajes que cruzarán océanos por el aire. El banquero escucha en silencio. No compra sueños, compra poder. Morgan acepta financiar el proyecto, pero bajo una premisa clara. La torre deberá servir para transmitir información, no energía gratuita al mundo. Tesla asiente, sin revelar que su verdadera meta va mucho más allá del acuerdo. Con ese dinero, da el primer paso hacia su obra más grande, y también hacia su caída. En la costa de Long Island,
se eleva una estructura jamás vista. Una torre de madera, acero y cobre apunta al cielo como un dedo desafiando a los dioses. Es el corazón del proyecto Wardenclyffe, el punto desde donde Tesla planea lanzar energía e información a todo el planeta. Para el mundo, es una excentricidad. Para él, es la llave de una nueva civilización. Bajo la torre, un laboratorio se llena de bobinas colosales, interruptores, transformadores nunca antes vistos. Tesla trabaja como poseído. Apenas duerme, apenas come. Cada cálculo es una apuesta contra las leyes conocidas. Su visión es clara. Un mundo donde la energía viaje libremente por el aire, sin dueños, sin fronteras. Los generadores rugen. La torre cobra vida. Pulsos eléctricos ascienden por la estructura y se liberan en la atmósfera. A kilómetros de distancia, instrumentos vibran, luces parpadean sin estar conectadas a un solo cable. Tesla sonríe. El principio funciona. Cuando Morgan comprende el verdadero alcance del proyecto, el entusiasmo se enfría. Si la energía puede viajar libremente, ¿quién la pagará? ¿Quién la controlará? El sueño de Tesla no encaja con la lógica del monopolio. El flujo del dinero empieza a detenerse sin una palabra de confrontación. Sin fondos, las obras se ralentizan. Proveedores exigen pagos imposibles. Los obreros abandonan la construcción. Los equipos se oxidan bajo la intemperie. Lo que iba a ser una antena para el planeta se convierte poco a poco en un monumento inacabado. El enemigo no es la ciencia, es el silencio financiero. Mientras Tesla lucha por salvar su torre, otro nombre surge en los periódicos. Un competidor ha logrado transmitir señales inalámbricas a grandes distancias, con respaldo económico, titulares y celebraciones. El mundo cree que el futuro ya tiene dueño. La obra de Tesla queda relegada a un pie de página que nadie quiere leer. Años después, por orden judicial, la torre de Wardenclyffe es demolida. Explosiones controladas la hacen caer como un gigante derrotado. La madera estalla, el metal se retuerce, el polvo cubre el sueño más grande de Tesla. No hay discursos, no hay público. Solo el estruendo de una utopía desplomándose. Solo, endeudado y agotado, Tesla contempla el terreno vacío donde antes se alzaba su torre. No la perdió en una batalla científica. La perdió en un combate contra la naturaleza más poderosa de su tiempo, la avaricia. Y sin embargo, todavía no ha dicho su última palabra. La torre que debía unir al planeta ha sido borrada del mapa. Tesla ha perdido su gran obra, su inversión, su respaldo financiero. Para muchos, su historia ha terminado. Pero una última pregunta quema en la oscuridad. ¿Qué puede hacer un hombre cuando le quitan su mayor sueño, pero no su mente? Tras la caída de Wardenclyffe, Tesla regresa a un mundo que ya no lo ve como visionario, sino como una reliquia incómoda. Sus antiguos aliados financieros han desaparecido. Los periódicos que antes lo buscaban, ahora apenas lo mencionan. Vive en hoteles modestos de Nueva York, mudándose cuando las deudas lo alcanzan. El hombre que soñó con regalar energía al planeta, ahora lucha por pagar una habitación. A pesar del abandono, su mente sigue produciendo relámpagos. En cuadernos gastados esboza turbinas sin combustible, armas de energía dirigida, sistemas de transmisión global de información. Su cabeza continúa viviendo décadas por delante del presente. El mundo lo ha dejado atrás, pero él sigue avanzando solo. Tesla anuncia un artefacto capaz de detener ejércitos enteros. Un haz de energía concentrada, invisible y letal. La prensa lo bautiza como el rayo de la muerte. Él lo presenta como una herramienta defensiva, un arma que haría imposible la guerra. Pero en un mundo hambriento de conflicto, la idea se transforma en burla y luego en miedo.
Tesla describe tecnologías que aún no existen. Máquinas guiadas a distancia, comunicación portátil, sensores automáticos, redes globales de información. Habla de ellas como hechos inevitables, no como fantasía. Pero sus palabras caen en una sociedad que solo cree en aquello que ya genera ganancias inmediatas. El planeta se parte en dos con la guerra global. Las fábricas rugen, las ciudades se oscurecen, los cielos se llenan de fuego. Tesla, ahora envejecido, observa desde la distancia cómo la ciencia es usada para destruir en lugar de iluminar. Sus advertencias sobre el poder de la tecnología resuenan demasiado tarde. Con el paso de los años, Tesla se aísla cada vez más. Encuentra compañía en las palomas de los parques, a las que alimenta y cuida con devoción. En una de ellas, cree ver una conexión especial, casi espiritual. El genio que buscó hablar con el planeta ahora conversa con criaturas invisibles para el mundo. Gobiernos y corporaciones escuchan sus propuestas, toman notas, pero nunca responden. Algunos temen sus ideas, otros las consideran demasiado adelantadas, imposibles de monetizar. Tesla ya no compite contra imperios eléctricos, ahora compite contra la indiferencia. Y la indiferencia es un enemigo que no deja huellas. Tesla cumple 86 años. En el pequeño cuarto de un hotel, rodeado de papeles amarillentos, repasa mentalmente una vida entera de relámpagos, victorias y derrotas. Apenas quedan amigos, apenas quedan fuerzas, pero su fe en el futuro permanece intacta hasta el final. En el invierno más crudo, el corazón de Tesla se detiene en silencio. No hay multitudes, no hay reconocimientos, no hay honores. Solo una puerta cerrada y un cuerpo sin vida. El mundo sigue girando sin saber que uno de sus mayores arquitectos acaba de desaparecer. Horas después, agentes del gobierno sellan su habitación. Sus documentos, cuadernos y prototipos son incautados por razones de seguridad nacional. Parte de su legado queda clasificado, fuera del alcance del público. Incluso muerto, Tesla sigue siendo considerado peligroso. Tesla ha muerto en el silencio, pero su mente no se ha apagado. Sus ideas han sido confiscadas, ocultas, fragmentadas. Algunas jamás volverán a ver la luz. Y la pregunta que permanece es inquietante. ¿Cuántos de los inventos del mundo moderno nacieron en esos cuadernos que nadie volvió a leer? Yam Tayazon, la habitación queda sellada. El polvo comienza a posarse sobre las huellas de una mente que vivió demasiado rápido para su tiempo. Para el mundo, Tesla es ahora solo un obituario breve en los periódicos, un inventor excéntrico más, perdido entre los grandes nombres del siglo. Pero bajo esa apariencia de silencio, algo empieza a moverse. Los documentos confiscados pasan a manos del gobierno de los Estados Unidos. Ingenieros revisan ecuaciones incomprensibles, esquemas sin referencias, dispositivos que parecen venir del futuro. Algunos proyectos se archivan, otros desaparecen en estructuras de seguridad que nadie puede auditar. El legado de Tesla deja de pertenecer a la humanidad y entra en el territorio del secreto. La energía que Tesla soñó usar para iluminar el planeta es ahora utilizada para destruir ciudades enteras. La ciencia entra en su fase más oscura. En los desiertos y laboratorios se liberan fuerzas que rivalizan con las de la naturaleza misma. Muchos miran hacia atrás y se preguntan, ¿advirtió Tesla de este futuro? La respuesta parece estar enterrada en sus cuadernos. Años después de su muerte, jóvenes ingenieros redescubren sus patentes. Encuentran en ellas los principios de la radio moderna, del control remoto, de la transmisión inalámbrica. El nombre de Tesla, antes olvidado, comienza a circular de nuevo en universidades y laboratorios. El fantasma del genio vuelve a caminar entre los vivos.
Con el mundo dividido en dos bloques enfrentados, algunas de las teorías más radicales de Tesla vuelven a despertar interés. Transmisiones de largo alcance, armas de energía dirigida, sistemas de detección invisibles. Lo que antes parecía delirio, ahora se analiza como posibilidad estratégica. Su sombra se proyecta sobre una nueva guerra, silenciosa y global. Las primeras redes de comunicación global, los sistemas satelitales, las transmisiones instantáneas de información. Todo aquello que Tesla imaginó empieza a materializarse, pieza a pieza, décadas después. Sin homenajes, sin créditos visibles, su visión va colonizando la vida cotidiana del planeta. Historiadores comienzan a revisar la historia oficial de la electricidad. Descubren que muchos de los avances atribuidos a otros nacieron primero en la mente de Tesla. Los libros se reescriben, los documentales resurgen, su nombre vuelve a pronunciarse con respeto. El genio que murió en silencio empieza por fin a ser escuchado. Tesla deja de ser solo un científico. Se transforma en símbolo cultural, inspiración para escritores, cineastas, músicos y soñadores. Su figura se eleva a la categoría de mito moderno, el arquetipo del visionario traicionado por su tiempo. La historia empieza a verlo no solo como inventor, sino como advertencia. Redes eléctricas globales, comunicación instantánea, energía distribuida, máquinas autónomas. El planeta comienza a parecerse peligrosamente al mundo que Tesla describía décadas atrás en habitaciones solitarias de hotel. La profecía se cumple, sin su testigo. Cada cable, cada señal inalámbrica, cada dispositivo que transmite energía o información sin contacto, parece susurrar el mismo nombre, aunque casi nadie lo note. Tesla ya no está, pero su eco vive en cada pulso eléctrico del mundo moderno. El mundo moderno comienza a parecerse demasiado al futuro que Tesla había imaginado en soledad. Pero aún queda una última pregunta, la más inquietante de todas. ¿Y si lo que conocemos hoy es solo una fracción de lo que él ya había visto? El planeta despierta cada noche como un océano de luces. Vistas desde el espacio, las ciudades parecen constelaciones artificiales suspendidas sobre la oscuridad. Millones de sistemas eléctricos laten al unísono como un solo corazón tecnológico. Ese pulso global, invisible pero constante, es la materialización del sueño de Tesla. Un siglo después de haberlo imaginado. Tesla no fue solo un inventor. Fue un hombre que pensaba en décadas cuando los demás pensaban en meses. Mientras el mundo defendía cables, contadores y contratos, él defendía el concepto de energía como un derecho universal. No luchó por ser rico. Luchó por cambiar la forma en que la humanidad accedía al poder mismo de la naturaleza. Cada paso que dio hacia el futuro lo alejó del presente. Donde otros construyeron imperios, él construyó ideas. Donde otros blindaron patentes, él quiso liberar energía. Su castigo no fue la pobreza económica, fue la soledad histórica, haber comprendido demasiado pronto un mundo que aún no existía. La historia de Tesla revela el choque eterno entre dos fuerzas, el conocimiento que libera y el poder que controla, entre el ideal de compartir y la necesidad de poseer. Ese conflicto no murió con él. Continúa vivo en cada avance tecnológico del presente. La corriente alterna alimenta al mundo. La radio une continentes. El control remoto dirige máquinas a distancia. La transmisión inalámbrica viaja por el aire sin fronteras. Cada uno de estos pilares del mundo moderno lleva impreso el ADN de Tesla, aunque su nombre no siempre lo acompañe. El hombre que murió solo se transformó en leyenda. No por la fama que buscó, sino por la visión que lo superó. Tesla ya no es solo un inventor del pasado, es un símbolo del genio incomprendido,
del creador que camina siempre un paso más lejos que su tiempo. Su figura crece precisamente allí donde antes hubo silencio. Entre líneas, ecuaciones y sueños imposibles, Tesla dejó una advertencia que hoy resulta más vigente que nunca. La tecnología no es buena ni mala por sí misma. Todo depende de quién la controle y para qué se utilice. El mundo escuchó sus inventos, pero ignoró su advertencia. Cada avance que hoy se celebra llega con un precio: dependencia, vigilancia, consumo desmedido de energía. Tesla soñó con un futuro de abundancia compartida. La humanidad construyó uno de abundancia controlada. Tal vez el error no fue suyo. Tal vez fue nuestro. Wardenclyffe cayó. Sus cuadernos fueron confiscados. Sus últimos proyectos quedaron inconclusos. Tesla murió con la sensación de haber fallado. Pero la historia demuestra algo distinto. No fue su obra la que quedó incompleta. Fue la comprensión del mundo sobre su legado. Un relámpago es breve, casi instantáneo. Pero la energía que libera transforma el aire para siempre. Así fue Tesla, un destello en su tiempo, una fuerza permanente en la historia. Murió en la sombra, pero encendió una luz que ya nadie puede apagar. Tesla no conquistó imperios, no acumuló fortunas, no dejó herederos de sangre, dejó algo más poderoso: el esqueleto eléctrico del mundo moderno. Y mientras cada noche una sola luz se encienda en cualquier rincón del planeta, su nombre seguirá vivo, aunque no siempre sea recordado. Porque algunos hombres no nacieron para ser celebrados en su tiempo. Nacieron para sostener el futuro desde el olvido.